Hola amigos de Phoenix Mundi, estamos hoy nuevamente con ustedes con una invitada también especialísima, muy particular desde Buenos Aires, Argentina, y le queremos dar la bienvenida a María Stegmaier. Hola María, acá desde Phoenix, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandra? Bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí. Saludo también a la audiencia. Y bueno, con muchas ganas de conversar con vos y con el resto de los que estén escuchando ahora. Buenísimo, perfecto. Les recordamos a los que nos están viendo que todas las preguntas y comentarios son bienvenidos. Por favor, háganlo saber, escríbanlo y les responderemos cuanto antes posible. Así que, bueno, estamos con la doctora María Stegmaier, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de grado en las carreras de Sociología, también de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y de Diseño Gráfico. En artes visuales, ella también tiene un puesto donde trabaja de profesora en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, es un currículum que voy a seguir mencionando, muy variado. También está en ciencia política, en la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo y de posgrado en diversas universidades. Como verán, bueno, podemos seguir hablando sobre los antecedentes profesionales de la doctora Stegmaier y vamos entonces a referirnos a sus publicaciones. Colabora en revistas culturales y académicas nacionales e internacionales, participa de proyectos de investigación en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en el área transdepartamental de Crítica de Artes en la Universidad de las Artes. Y tiene otro rasgo muy interesante desde su punto de vista profesional, creativo, personal, y es que dirige el sello editorial dedicado a ensayos breves y tiene un nombre que para mí sumamente atractivo y es Objetos Personales. María, ¿estuviste involucrada en determinar este nombre del sello o cómo es la historia de Objetos Personales? Bueno, te cuento un poco, sí, el nombre del sello editorial es una idea mía y me interesó en primer lugar esta idea de pedirle a escritores que a mí me interesaran escribir a partir de un objeto y sobre todo de la relación personal, del vínculo singular que tuvieran ellos con algún objeto específico. Así que aún si se trataba de textos y se trata de ensayos en su gran mayoría autobiográficos, me interesaba un poco, digamos, que el sujeto pasara por la mediación del objeto y tratar de explorar, digamos, esa dimensión en la que los objetos forman parte de nuestras experiencias vitales, incluso explorar en qué formas lo hacen, que muchas veces la escritura es una vía de esa exploración, la vía del ensayo. Escribiendo nos damos cuenta por ahí hasta qué punto estamos atravesados, configurados por la relación con ciertos objetos, más o menos cotidianos, ¿no? Entonces un poco la idea del sello era relevar esas exploraciones en un formato así breve, digamos, ¿no? Ensayos que pudieran ser leídos en varias sentadas o en una sentada. Hay algunos de los títulos que son muy breves, ¿no? Que se pueden leer de una sola vez y otros una apuesta más a un libro con otra extensión. Pero bueno, es un poco el punto que une, es esta idea del vínculo personal, totalmente singular, que traemos con un objeto, que puede ser de la radio hasta la cama, hasta el viaje, hasta las series, ¿no? Como formas... Sí, como para conectar. Perdón que te interrumpa porque quisiera que nuestro productor nos ponga la imagen que tenemos de trasfondo, la primera, justamente donde ahí hay un comentario, una introducción, y entonces me gustaría que siguieras hablándonos sobre esto a partir de esta definición, ¿no? O presentación. Bueno, empieza, sí, ¿no? Son ensayos, sin duda,
pero la idea era que estos ensayos estuvieran corridos o desplazados de la idea canónica, ¿no?, del ensayo, como el ensayo de ideas, y que tuvieran una exploración más lúdica, más literaria, en relación a su porosidad respecto de otros géneros, ¿no? Son ensayos, pero coquetean, para decirlo así, con la crónica, la autobiografía, la novela, ¿no? Pueden ser leídos de distinta manera. Y eso me parecía que era, digamos, algo que tenía que ver también un poco con esa interpenetración entre medios y géneros que atraviesa la experiencia contemporánea, ¿no? Y también darle un poco al lector esa idea de que se acerca a un texto y puede leer un ensayo como una novela, una crónica como un ensayo, digamos, jugar ahí con los límites o las fronteras. Y después estaba esta idea de la conversación, un poco lo que te decía al principio, la conversación con los artefactos, ¿no? Esa relación con los objetos, los artefactos, iba dando lugar a una conversación, y a la vez iba apuntando a una serie de cosas que son las que pasan en la conversación, que no es que están definidas, uno no sabe lo que va a acontecer, ¿no? Hay que seguir conversando para ver a dónde nos va a llevar la conversación. Bueno, un poco la idea de la colección era que uno empezara a leer sin demasiada pista de qué se trataba, más allá de la referencia al ensayo, y ver a dónde lo llevaba también esa conversación con el libro, más hacia la novela, más hacia la crónica, más hacia la autobiografía, ¿no? También un poco viendo qué el lector rescataba de esos textos. Interesantísimo, porque se me ocurre que estás retomando un concepto, digamos, de siglo XX y retransformando a lo que es la realidad nuestra con respecto a los elementos de la nueva tecnología que tenemos, ¿no? Y totalmente. Ahí sí. También has estado trabajando sobre las cuestiones del sujeto, ¿no? Sí, un poco nos interesaba este proyecto, arrancó con una coeditora, o sea, lo pensé en principio yo sola, pero para lanzarlo, primero trabajé con una colega también de crítica de artes, curadora y académica, y conversábamos respecto de que una de las apuestas, o algo que estaba en la agenda de la colección, era trabajar sobre la experiencia sensible en la contemporaneidad. Entonces, pensar textos que abordaran eso desde distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que publicamos, uno de los ensayos, uno de los primeros, que tiene un título en inglés, que se llama Serial Spoiler, como si fuera arruinadora serial, que está escrito por una artista visual y escritora, novelista, pero es su primer ensayo y aborda un poco la experiencia, en qué consiste esa experiencia que todos compartimos, que es la de ver series, y cómo se aborda hoy esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, qué pasa cuando en realidad tenemos la serie un poco de fondo, casi como una cualidad atmosférica, y mientras tanto estamos cocinando, es como una especie de atención un poco distraída, eso, no tan siglo XX en el sentido de decir, bueno, si uno miraba una película está ahí plenamente presente, sino que la experiencia se fragmenta, ¿no? Se interfiere, uno entra y sale, y que eso generaba no necesariamente algo malo, sino que, por lo menos tal como está abordada en el texto, una distancia que permitía detenerse en otros puntos, ¿no? O abordar la serie menos como un objeto de canon, sino que no importaba si la serie era una serie buenísima, incluso una serie detestable, pero que lo que uno se detenía a mirar era, o por lo menos Leticia Obeid, que es la autora de este texto, podía ser desde qué están comiendo en la serie, o qué bebidas toman, o cómo es la luz, o este actor es de otra serie, o esta actriz me remite, ¿no? Y se armaba toda una red de referencias, a la vez interferidas por, bueno, dejo la serie en pausa, voy a pasear a mi perrita, mientras cocino, y lo que veo en la serie a la vez me transfigura lo que estoy pensando en cocinar. Veo una serie sobre la Edad Media y quiero hacer un caldo. Era muy lindo eso. Tenemos imágenes, si pasamos por favor a la siguiente, donde hay distintas tapas, publicaciones, ¿no es cierto?, de objetos, y ahí tenemos la de Obeid también. Y ahí están en la foto Leticia Obeid y Mauro Libertela, que presentó, esa foto es la Feria del Libro de Buenos Aires, del año 2022. Ahí estábamos ya en la pospandemia, y con Mauro, que presentó su libro Cabezas de Radio, una edición bilingüe, o Radioheads.
Y ahí un poco conversaban justamente porque dialogaban esa experiencia de la radio tan siglo XX y la experiencia de las series, ¿no? Entonces se había dado un diálogo súper interesante. Claro, Y después, bueno, para terminar con los títulos, si querés te cuento un poco los otros dos. Sí, brevemente, por favor, sí. Uno se llama La voz del incienso, que es sobre los aromas y el incienso en la cultura japonesa, desde una argentina de ascendencia japonesa que en realidad nació en Buenos Aires, pero tiene obviamente por su familia, digamos, y su cultura una relación con el aroma que trabaja en ese ensayo muy hermoso. Y el otro es una colaboración entre un cronista de viajes, Julián de Almeida, y un artista visual, Milton Calvermater, en donde el cronista trabaja y escribe sobre un viaje al oriente ecuatoriano, a la Amazonía, y un viaje de ayahuasca y el natén, bueno, trabaja esa experiencia también sensorial y se acompaña de un ensayo visual que no ilustra, pero que de alguna forma establece una conversación con la crónica o el ensayo de Julián, que se llama Mangosisa, que es un río por el que se llega a donde viven los Shuar, unos aborígenes que habitan esa zona. Así que bueno, esos fueron los primeros 4 títulos de la colección. Y, por ejemplo, si queremos comprar un ejemplar o más para regalar o para leer. Bueno, les hago un anuncio. Estos están disponibles en formato digital en principio, pero una de las novedades del proyecto, ahora conmigo como directora, es que me voy a lanzar a sacarlos en papel. Así que van a estar muy en breve disponibles todos en Buscalibre, que es un portal donde se pueden comprar libros por internet para todo el mundo, o sea, se podrán enviar a donde deseen, y en algunas librerías de la ciudad de Buenos Aires. En principio van a estar distribuidos y los primeros que se van a imprimir son el de Leticia Obeid y, bueno, uno que no está en esa foto, pero que seguramente ahora lo vemos, que es el de otro escritor argentino muy interesante, que se llama Eduardo Muslip, y que él escribió sobre su objeto, sobre los diccionarios. A la próxima imagen, perdón, para no perderla, conectada a tu comentario, por favor. Ahí está. Lo tuvimos en un podcast a Eduardo Muslip, súper interesante, realmente una persona muy interesante y para leer es exquisito. Totalmente. Yo, de hecho, creo que, o sea, yo antes de conocer a Eduardo ya era su fan, digamos, ya lo había leído y me gustaba muchísimo, y después, por toda una serie de casualidades y amigues en común, nos presentaron y, bueno, nos hicimos muy, muy amigos y tuve la fortuna y el honor de ser su editora en este libro. Que bueno, conociendo la obra de Eduardo, en un momento yo le dije, Eduardo, tenés que escribir, te pido un ensayo sobre los diccionarios. Excelente. Y bueno, y salió este libro, que tiene esta primera edición bilingüe, pero bueno, va a salir solo la edición en español en breve. Entra a imprenta a principios de junio. Así excelente. Tuve la oportunidad, el honor de estar en la presentación en la Universidad de Washington y en Seattle, y ahí es donde nosotras también nos conocimos y realmente es muy, muy valorado, es valioso. Y me pregunto si tendrás algún fragmento, algo para leernos, María. Sí, había seleccionado justamente a propósito de esta idea de, bueno, ¿cómo es que nos vinculamos con los objetos, ¿no? El diccionario aparece como uno de los objetos centrales en este ensayo de Eduardo, pero también aparece como la excusa para ir transitando una serie de acontecimientos de su vida, que incluyen, bueno, cuestiones de los distintos trabajos por los que pasó, los viajes que hizo, cómo hizo su doctorado en Phoenix, Eduardo, así que tuvo la oportunidad de conocer gente de todos lados, y sus idas y vueltas a Buenos Aires, y bueno, quería leer un fragmentito breve, en donde habla un poco de los objetos en una situación en la que muchos y muchas podrán reconocerse, que es, bueno, cuando toca desarmar un poco ese mundo de objetos que fue de nuestros padres, ¿no? Cuando ya no están y tenemos que enfrentar esos objetos que fueron tan cotidianos mientras nuestros padres habitaron las que fueron sus casas, y bueno, y nos toca un poco
estar entre ellos, ¿no? Que están tan cargados de afectividad. Y dice el narrador de Eduardo, dice, todo estaba fuera de los muebles, todo esparcido por el piso, las cosas que esperaban un nuevo destino, temiendo cuál pudiera ser. El amplio piso del living parecía un campo de refugiados. Los objetos perdieron su centro, que eran mis padres, y todos los objetos míos que yo mismo había ido dejando y acumulando en distintos muebles estaban también tirados alrededor como si mis cosas también fueran las de un muerto. ¿Quién era esa persona sentada en medio de todo eso, tratando de darle algún destino a ese mundo de objetos, de crear un nuevo orden? Me pareció una linda metáfora esta idea, digamos, de estar entre los objetos y preguntarse, ¿no? Cómo eso lleva al sujeto a preguntarse quién era yo. O sea, cómo ese diálogo sujeto-objeto, que por otra parte es, ¿no?, el tópico de la sociología. Digo, bueno, por alguna razón me interesó esto. Claro. En ese momento de extrañamiento y de duelo y bastante fantasmático, que es enfrentar ese mundo de objetos, aparece en el libro de Eduardo, ¿no? Entre esos objetos van a estar, obviamente, toda una serie de diccionarios, enciclopedias, que él consultaba de niño y que, bueno, que están entre todo eso que él tiene que acomodar y darle un nuevo destino. Pero me parecía que era una escena como muy, muy central donde dice los objetos perdieron su centro, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo el sujeto pierde un poco su centro en ese estado de duelo. Entonces ahí hay una compenetración, ¿no? Donde en el ensayo es interesante también que el que se vuelve objeto es el propio yo, ¿no? Por eso decíamos que es una exploración y uno sale transformado, ¿no? De la lectura y de la escritura, de algo así. Exactamente, excelente el fragmento que tomaste y tus comentarios reflexivos sobre esto. Yo había escrito acá una preguntita para hacerte sobre otra vez, esta frase de objetos personales. Acá lo que vos estás es profundizando esa relación de privacidad y el yo dentro de lo privado. Entonces, estaba pensando, ¿no?, que ese nombre, objetos personales, tiene una resonancia intimista, ¿no? Pero también delimita una frontera social entre lo público y lo privado, ¿sí? Y que nos conduce a cuestiones reflexivas del sujeto y la subjetividad. Entonces, justamente como sé que sos profesora titular de un seminario de maestría que se titula Cultura y Sociedad, Problemas Teóricos, Debates Críticos, has también estado a cargo de seminarios sobre la subjetividad. Te pregunto entonces, ¿qué pasa si abrimos estas ventanas que nos lleven al espacio latinoamericano? O sea, ese espacio ya más general o público, ¿y qué aspecto de la subjetividad has estado estudiando en relación a la cultura latinoamericana? O sea, acá ya me voy, ¿no?, a una generalización, un poco aprovechándome de tu especialidad. Está muy bien, está muy bueno el link igual, solo digo una cosita, que es que la idea de objetos personales es cierto, como decimos, que remite a una experiencia de lo íntimo y quizá muchas veces la asociamos a lo privado, pero que algo interesante es que esa experiencia nunca es absolutamente privada, sino que aparece totalmente atravesada o mediada por cuestiones sociales, políticas, de clase, económicas, ¿no? Situada, no es lo mismo esa experiencia, eso en América Latina, que en el mundo, en otros países, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, iba a decir, total. Pero, entonces, un poco lo que me interesaba, digamos, de traer estos objetos a escena es que también hablan de experiencias colectivas, sociales, ¿no? Y es uno de los temas que, como decís vos, me convoca en mi tarea docente y trato de pensar, bueno, eso, ¿qué constituye, por un lado, la singularidad de nuestras sociedades latinoamericanas, que, bueno, serán en muchos sentidos, podrán ser agrupadas y en otros sentidos no, son absolutamente irreductibles unas a otras, aún si forman parte de lo que llamaríamos, o lo que algunos teóricos llaman, digamos, bueno, países que en la división internacional del trabajo, bueno, cumplen un cierto rol, ¿no?
un rol subalterno, ¿no? Que resulta muchas veces muy difícil revertir en relación a la relación de fuerza geopolítica que bajo el capitalismo tardío que vivimos domina el mundo, o sea que eso ya están absolutamente marcadas esas sociedades por una desigualdad, ¿no? Estructural respecto de cómo se reparte la riqueza global, mundial, eso sin duda. Y después, bueno, también tienen una tradición cultural que permea sus imaginarios, ¿no? Compartimos una lengua y con ella, no todas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil no, pero bueno, el castellano, el español se habla en gran parte de los países latinoamericanos. Y creo que esa lengua esa lengua, como decía Bolaño, funciona de alguna manera como un anclaje, ¿no? Como el lugar es la lengua, más allá de un conjunto de diferencias en donde nos encontramos y nos desencontramos también, ¿no? Ciertamente. Y después, bueno, uno de los temas a los que me dedico, me parece un poco muy fuerte decir en relación a Latinoamérica, digamos, más allá de que lo pienso Argentina, digamos, dentro de Latinoamérica, no es que me especialice en América Latina, sino que trato de pensar a Argentina, digamos, dentro de una serie de variables regionales con sus similitudes, sus diferencias, sus continuidades y discontinuidades, pero sí me parece que esa inscripción latinoamericana como una inscripción simbólica, política y de lucha política es interesante, nos da una identidad que no es esencial, no es una esencia latinoamericana, sino que tiene que ver con modos en que construimos, digamos, nuestros imaginarios, nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestras proyecciones a futuro. Y bueno, hoy es un momento del mundo muy oscuro y parte de lo que me interesa a mí es un poco pensar eso, cómo funcionan las ideologías en este momento, las ideologías de un nuevo neoautoritarismo, neofascismos a escala global, que están avanzando de modo muy preocupante, y cómo eso permea, ¿no? Los discursos, aquello que constituye la esfera pública, que parece... ¿Dónde estaría lo argentino entonces si estamos utilizando? O sea, Argentina está en un momento pesadillesco de su historia. O sea, comparativamente a otro, o sea, definiendo la identidad en estos aspectos o las características de juego de poder y de discurso, etcétera, comparado a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿hay algo que puedas vos puntualizar en particular? Y bueno, esta coyuntura es una coyuntura particularmente difícil, pero bueno, creo que Argentina se ha caracterizado en términos sociológicos, políticos, por tener, una tradición, por ejemplo, que la une a algunos países latinoamericanos, pero la diferencia de muchos que tiene que ver con la educación pública, por ejemplo, ¿no? Con tradiciones políticas que han sido estudiadas en todo el mundo por su singularidad, por ejemplo, desde el peronismo, digamos, a otras tradiciones que, ¿no? Muchas veces aparecen para los teóricos del mundo anglosajón como enigmas o como, cómo pensar esas variables políticas tan singulares que han dado lugar además a distintas, yo por lo menos creo, digamos, a procesos de democratización muy, muy singulares que tienen que ver con esa historia latinoamericana que es distinta, por ejemplo, de la historia de las democracias occidentales europeas, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero que se pueden poner en relación con otros procesos latinoamericanos políticos interesantes, como los de Lula en Brasil, o lo que fue el proceso de Evo Morales en Bolivia, lo que fue acá el kirchnerismo, ¿no? Se les dice populistas, y han sido procesos con un montón de dificultades, pero que precariamente han en gran medida mejorado las condiciones de vida y el acceso a la riqueza producida por el país de grandes masas poblacionales que hoy están viendo más bien un retroceso en sus derechos, ¿no? Bajo el actual gobierno. Ahora, mencionas el término populismo y
he leído también referencias de populismo conectadas al actual presidente de Argentina, que sigue líneas populistas. Entonces, ¿cómo es esta construcción social? No, eso que decís es interesante porque efectivamente en el mundo, ¿no? Hay toda una disputa en torno al significante, por un lado, ¿no? Porque en general a veces se asocia peyorativamente la idea de populismo a un populismo de derecha, ¿no? Como podríamos pensar que incluso Trump es un populista de derecha, Milei en ese sentido, pero me parece que hay una tradición populista, digamos, más de izquierda en América Latina, que no tiene nada que ver, digamos, que más bien las derechas llamadas populistas se oponen a esa tradición de la construcción de un pueblo con más derechos, con una mayor distribución de la riqueza socialmente producida, con una intención de ganar soberanía por sobre las tremendas determinaciones, digamos, de los mercados internacionales, en lo que te decía que es una división del trabajo geopolítica, ¿no? Argentina le ha costado muchísimo construir soberanía, no sé, en ciencia y tecnología, en mínimamente intentar industrializar, ¿no? Y en general las derechas, son las derechas de acá las que le dicen populista peyorativamente. Porque tenemos populismo de derecha y de izquierda. En el peronismo de todas las dos, al menos dos y lo que pudo haber del tercer gobierno de Perón. Entonces, ¿no? Por eso me detuve ahí justamente en ese concepto, que es bastante patinoso, ¿no? Sí, polémico, patinoso, indefinible, ¿no? Eso digo, hay muchos teóricos, como Ernesto Laclau, que es uno mundialmente famoso, digamos, que han hablado, ¿no? Del populismo como en su posibilidad de ser un populismo de izquierda o de derecha, ¿no? Eso no, cuando, digamos, y podemos pensar elementos populistas en políticas tanto progresistas como de carácter reaccionario, fascista incluso. Hay otros que dicen que hay que disputar el término y no llamarle populismo a las derechas, ¿no? Porque sería que van más bien contra un pueblo, si bien se sirven de él, digamos, te lo podría decir así, mira, la derecha moviliza al pueblo, efectivamente, pero en contra de sus propios intereses. Bueno, es una definición muy, muy gráfica. Moviliza al pueblo, lo politiza, lo agita, ¿no? Pero siempre en contra, esa movilización va en contra de sus propios intereses, objetivos, ¿no? Económicos, culturales, ¿no? Es una... bueno, hoy podremos también pensar muchísimo. Seguíamos, sí, y para continuar, porque si no nos vamos a quedar todo el tiempo en estos temas tan apasionantes, me gustaría que pasáramos a la próxima imagen, donde obviamente todos estos temas están de alguna forma interconectados, y esta es una imagen de un dossier sobre espacios intermedios en artes y literatura argentino, publicado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y bueno, el espacio ha sido tema mío de tesis doctoral, así que el espacio urbano me es realmente muy, muy interesante. Y te pregunto, ¿qué temas trataste o trataron en este dossier y si se puede acceder al mismo? Se puede acceder ahí bueno, ese es un link que está desde el Linktree ahí creo que de mi Instagram está directamente en el Linktree el acceso a la revista, pero si no, buscando revista Artilugio, Universidad Nacional de Córdoba, se puede acceder al número donde está eso. Y ahí, de hecho, lo presentamos y compilamos, convocamos a diferentes autores para este dossier que trataba un poco las relaciones entre la imagen y la palabra, o la literatura y lo visual en distintos registros y géneros, del teatro a las artes visuales. Con esta idea, ¿no? También de problematizar los medios y pensar cómo en realidad los objetos emergen, ¿no? Los objetos emergen siempre de una multiplicidad de medios, ¿no? No habría medios puros, como la palabra y por otro lado la imagen, sino que hay una dimensión visual de la palabra,
Y hay una dimensión innegablemente verbal, de alguna manera, o gravita la palabra sobre cualquier imagen, para decirlo así. Y la intermedialidad como enfoque estudia distintos, no se puede pensar en sentido estricto o en sentido más amplio, ¿no? Todos los modos en que toma a su cargo la literatura, por ejemplo, lo visual, desde textos que, bueno, desde transposiciones, por ejemplo, de, no sé, bueno, en el texto de Letty Obeit, por ejemplo, aparece lo visual, el registro de las series en la literatura o en un ensayo. ¿No? Y hay un montón de recursos como la ékfrasis, cuando uno traduce una imagen a lo narrativo, en donde como en toda traducción, digamos, no hay literalidad y hay siempre pérdida, pero al mismo tiempo hay como una producción nueva, cuando uno tiene que no contar un retrato, contar una película, un poco como hacía Manuel Puig cuando escribía, ¿no? Que nos contaba argumentos de películas y lo leíamos en la novela. Bueno, y eso agregaba algo. María, ahora tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Que está jugando con estas... Ay, totalmente. Bueno, mira, justo el otro día me contaron, esto es muy de carácter intermedial, de la obra de un artista chileno, Felipe Rivas San Martín, ese no participa del dossier, pero su trabajo bien podría haber entrado en el dossier, que trabaja pidiéndole a la inteligencia artificial que produzca imágenes con determinados parámetros, ¿no? Entonces arma un discurso donde dice, bueno, quiero, y que las imágenes que él produce van a parar a una suerte de archivo especulativo inexistente, porque le pide imágenes antiguas de trabajadores latinoamericanos en situación de trabajo que estén teniendo un intercambio erótico tierno entre personas del mismo sexo. Es muy interesante. Entonces produce un archivo visual de la cultura queer, gay, con unas imágenes, digamos, donde hay, por ejemplo, 2 trabajadores en la zafra tomados de la mano, 2 mujeres en un taller de hilandería dándose un beso, pero son todas imágenes más bien de la ternura o del lazo, y repone, digamos, una suerte de archivo inexistente haciendo uso de la inteligencia artificial y también viendo cómo el algoritmo tiene un montón de sesgos de etnia, de los tipos de corporalidad. Cuando le pide eso, les muestra en general personas más bien blancas y flacas, entonces también trabaja haciendo, ¿no? Tiene que hacer muchos más pedidos para que aparezca algo más cercano a lo que él quiere producir y va un poco viendo también cómo eso no es para nada neutro, cómo esa herramienta sesga, ¿no? Eso que puede producir. Me pareció súper interesante. Y eso lo armó en un libro, que es un work in progress igual, y va sumando imágenes. Y las imágenes no son hiperrealistas, porque, ¿no? Típicamente pasa, ¿no? Con la inteligencia artificial. Claro, que hay algunas cosas raras, pero eso lo deja como marca, y va armando no, nunca nos hubiéramos imaginado que se pudiera hacer ese trabajo, pero ahí es un contrauso, podríamos decir, de la herramienta, ¿no? Artístico. Y que eso genera también otro motivo de reflexión, ¿no? Sobre el sujeto y todas estas variaciones. Esto que me decías vos de la identidad latinoamericana o de las singularidades, como el algoritmo, digamos, no contempla ahí, o incluso más bien transgrede eso que nosotros podríamos pensar y muestra, o sea, produce algo según una dominante que finalmente no dice nada de lo que el que está pidiéndole quiere mostrar, ¿no? Sí, ese puede llegar hasta apabullante, ¿no? Según sea. Antes de ayer estaba viendo un documental por PBS, acá de Nova, y sobre la mecánica cuántica y todas las proyecciones que hay sobre inteligencia artificial usando la cuántica. Y bueno, hay toda una proyección de que cada vez más va a llegar un punto que va a ser intuitivo, sensitivo, o sea, no va a depender de que demos demasiadas instrucciones. Claro, se van a anular. Claro. Electrónico, sino que ya directamente por nuestros mínimos gestos, etcétera, construye a partir de
intuitivamente lo que pueda hacer, ¿no? Viste que a veces estamos mirando ya, sabemos que nos escuchan por los celulares y que cuando hablamos de un tema nos aparecen publicidades y todo, pero muchas veces, no sé si te ha pasado de decir, esto realmente yo lo estoy pensando, no lo verbalicé y aparece, ¿no? Sí, Como esa sí, sensación de... Sí, sí, por ahí nos encontraron alguna palabra, algún gesto, algo... No, es realmente o escrito. una transformación antropológica que sí, que vamos a tener, digamos, en la que ya estamos de alguna manera experimentando, ¿no? Ya somos esas prótesis. Esas prótesis tecnológicas, totalmente. Sí, y podemos pasar a la próxima imagen, por favor, señor productor, donde acá tenemos, me gustó separar esto, que es una presentación, ¿no? Digital sobre otra parte, y sé que ahí tenés numerosas publicaciones. Si nos puedes mencionar sobre esto, porque es interesante, creo, para el público. Bueno, gracias por la mención de otra parte, que es un espacio que quiero mucho. Fue una revista en papel, una revista, digamos, de cultura y de crítica cultural, o de análisis cultural argentina, ¿no? Que armaron dos escritores, una crítica y un escritor, Graciela Esperanza, bueno, dos escritores, Graciela Esperanza y Marcelo Cohen, hace muchos años, pero que después además sumó este espacio, que es un espacio virtual, que es otra parte semanal, que tiene por objetivo producir reseñas breves de todo lo que está pasando en el mundo cultural argentino, en sentido amplio, en distintas áreas, ¿no? Desde cine y series, artes visuales, novela, literatura latinoamericana, argentina, ensayo, literatura hispanoamericana, o sea, ¿no? Y se reseña al calor de la salida de estos materiales todo lo que pasa en el mundillo, en la escena cultural, desde las muestras, y son reseñas breves, así uno puede un poco tener un panorama de todo lo que está pasando y a partir de eso, bueno, claro, formar sus rutas de interés. Yo en general publico en la sección de teoría y ensayo, leo ensayo y escribo o de literatura argentina. Sí, lo estuve viendo y por eso me parecía realmente muy relevante compartirlo con nuestra audiencia. Y bueno, y tenemos una imagen que es la última de nuestra serie de hoy, de nuestra conversación, un poco para guiarnos, que se refiere a la revista Aura, donde también hay actividades muy interesantes de historia y teoría del arte, que es una publicación de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, UNICEN. Háblanos un poquito, porque ahí arriba está tu dirección. Quiero, perdón, antes de que pases a contarnos, que les recuerdo que María Stegmaier, la doctora Stegmaier, también es muy conocida como Petu Stegmaier. Así que van a ver arriba también la referencia de Instagram, Petu Stegmaier, pero ella también me ha dicho que si tipean María Stegmaier, van al mismo punto. Gracias. Sí, por favor, María. No, bueno, la revista Aura, que es, como dijiste vos, de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que tiene una de sus sedes en Tandil, donde fui a dar varios seminarios de posgrado. Bueno, esta es su revista y ahí también armamos un dossier. Y ahí publiqué un trabajo sobre un escritor argentino que me gusta mucho y les recomiendo a todos los oyentes, que se llama Francisco Vitar, que hace unos trabajos muy, muy contemporáneos, para mí muy experimentales. Él trabaja todos los géneros, o sea, está súper distraído, entre comillas, del eje de los géneros, porque trabaja crónica, poesía, ha publicado novela, cuentos en distintas editoriales, y yo me dediqué a un poemario de él, ahí, entre otras cosas, que es muy interesante porque es un poemario que reconstruye una experiencia muy tremenda en la provincia de Santa Fe. Es un escritor santafesino en donde se inundó, digamos, la provincia de Santa Fe por un desborde del río Salado, y fue realmente una tragedia, una calamidad, hace bastantes años, pero él trabaja como que agarra un libro que tiene testimonios que reconstruyen la inundación y arma un poemario haciendo una especie de montaje
con materiales sacados de esos testimonios, pero desordenados, o sea, construye un artefacto nuevo, en donde en todo el libro no hay ninguna palabra, entre comillas, propia de él, sino que todo, hasta el título del poemario se llama Mi nombre es Julio Emanuel Pasculi, ese es el título, publicado por N Direcciones, y todos los poemas están hechos en su totalidad con materiales, o sea, con palabras de aquellos que padecieron la inundación, pero trastocadas en su orden, no convertidas en poema. Y da una experiencia tan potente y tan conmovedora, ¿no? Sí, que es interesante, ¿no? Digamos que por la vía de lo poético, que hace que uno realmente sienta en el cuerpo eso que les pasó a las víctimas de la inundación en Santa Fe, con mucho más potencia por ahí que si uno lee el testimonio entero en un libro más, ¿no? Más académico. Es como que lo hace pasar por la poesía. Bueno, ahí en ese dossier trabajé un poco sobre eso y sobre lo que es entonces el montaje como modo de construcción poética, ¿no? Él hace un montaje con esos materiales y produce una cosa que para mí es hermosísima y súper, súper potente. Así que bueno, ojalá si les interesa leer sobre eso, ahí está. Nos estás ofreciendo tantos caminos interesantísimos de arte, de poesía. Ay, se pasó muy rápido. Ya tenemos que cerrar, pero me está quedando algo en el tintero, pero tipo 1 minuto. Vos tenés un taller de escritura en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y preguntas, ¿vos escribís, tenés producción propia creativa, entre comillas, porque ensayo también es creación, ¿no? El taller de escritura lo doy para estudiantes de la universidad, de la carrera de Ciencia Política. La verdad que yo no diría que tengo en este momento una producción literaria. Siempre, bueno, obviamente leí, soy lectora, asistí a talleres literarios yo misma y siempre me gustó desde la lectura, digamos, el trabajo de edición, que siento que es un poco, por más que está tras bambalinas, es un poco escribir con el autor cuando uno hace un trabajo cercano, ¿no? Es como si toda mi pulsión de escritura lo hubiera canalizado en ese trabajo en donde no está mi nombre, pero me siento muy presente en ese trabajo con escritores que admiro y de los que aprendo muchísimo. Quizá en algún momento me lance a la ficción, por ahora no. Bueno, pero estamos valorando muchísimo toda la actividad que haces, María y Petu, así que, bueno, seguimos ahí alertas con todo este material que vas publicando, que nos vas ofreciendo. ¿Y hubo algo que no te haya preguntado o algo que quieras mencionar antes de despedirnos? No, quiero agradecerte un montón por el espacio de la conversación. Siento que hablé un montón. Yo soy bastante habladora, me gusta mucho la conversación como género. Queríamos escucharte, justamente. Así que bueno, no, puro agradecimiento para vos y los que estén del otro lado escuchando. Ojalá algo de todo esto haya resonado, haya interesado y bueno, ojalá nos veamos nuevamente pronto. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Petu. Muchísimas gracias, doctora Stegmaier. Y muchísimas gracias a FEXA Media Cultural Center, que nos apoya en toda esta producción para que podamos comunicarnos, conectarnos con todos ustedes y acercarles estos mosaicos de la vida cultural que ocurre en Phoenix y en el resto del mundo. Por eso es Phoenix Mundi. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, donde vamos a tener a otra invitada sumamente interesante que nos va a conectar con el arte y también con la política desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, muchísimas gracias otra vez, María Stegmaier, a todos ustedes y nos vemos muy prontito. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao.